Muy buenas, les habla el ingeniero Manuel Guía de Guía Ingeniería. Hoy vamos a continuar con lo que hemos determinado en nuestra empresa llamar el entrenamiento básico en CCI Bridge. Esta sería la sesión 02. En las sesiones anteriores hemos determinado cómo hacer lo que sería el eje de vía o el layout line, que es el que ustedes encuentran en pantallas, el cual hemos dicho que va a ser de 30 metros de longitud, ¿sí? Ahora, para nosotros es importante establecer lo que conocemos como los carriles de diseño o los carriles o los lanes, como los llama el software. Esto se define en esta parte superior izquierda, allí lo ven. Nosotros vamos a definir este puente y eso tiene que estar estrechamente ligado a lo que son las posibilidades de movimiento que se tiene dentro del puente y que tiene que ver con el carril o el eje de vía, el diseño de vía. Esta sección que están viendo ustedes en pantalla es una sección de estructuras de un puente. Vamos a copiar esto en la parte superior y vamos a decir que solamente vamos a despejar todo lo que sea estructural, ¿sí? Todo lo estructural vamos a quitarlo y solamente vamos a dejar lo que para nosotros es el diseño de el eje vial, pues. Esto es nuestra sección típica en la cual hemos establecido que tiene un ancho de 720 por sentido. Eso en lo que nos está queriendo indicar netamente es simple y sencillo de que vamos a tener un carril de diseño de 360 y que en este puente vamos a, déjame simplificar esto acá para poner todos en las mismas en el mismo tamaño. Nosotros lo que vamos a tener es 4 carriles, ¿sí? Vamos a tener 2 carriles por sentido de 360 metros de longitud. Voy a optimizar esto acá. Esta P sería la pendiente de, por lo general llamamos pendiente de bombeo, puede ser un 2%. Y entendamos que nuestra sección transversal es lo que, vamos a decir, el eje de la vía. Ese center line que estamos aquí colocando, el centro de la vía, es lo que para nosotros va a ser el layout line, ¿sí? El layout line para nosotros no es más que el eje del proyecto. Entendiéndose que si usted se para al frente del layout line, en la progresiva frente donde inicia el puente, la progresiva 00, usted va a tener hacia la izquierda un primer canal de 360, después vamos a tener un segundo canal de 360 metros también, y lo mismo vamos a tener en los 4 carriles, ¿sí? Tenemos el lado izquierdo y el lado derecho. En este lado izquierdo vamos a primeramente ya darle nombres al carril. El más hacia la izquierda sería nuestro carril 01. Vamos a llamarlo carril 01. Después tendremos el carril 02. Vamos a dejar que esto quede bien aquí. Carril 01, carril 02, 3 y 4. 4 carriles, ¿sí? Ok. Entonces, fíjense, del eje de vía tenemos 4 carriles. Estos 4 carriles, nosotros tenemos que entender que si nosotros nos detenemos en la parte inicial del puente y la llamamos progresiva 00, eso quiere decir que estamos parados enfrente de nuestra sección, en el punto inicial de nuestro puente, y lo llamaremos progresiva 00, pero el puente puede tener cualquier nombre de progresiva, ¿no? Puede ser la progresiva 5 más 8, o sea, eso va a depender del eje de vía. Recuerden que eso va a depender del diseño vial, el nombre del puente. Entonces nosotros diremos, bueno, parados nosotros en nuestro frente al puente, el lado izquierdo, no importa cuál sea el sentido vehicular, el lado izquierdo, y tendremos el lado derecho. Y entonces nuestra línea de center line va a funcionar como una especie de frontera entre lo que son los valores positivos y los valores negativos, ¿sí? Porque hay unos elementos que necesitamos aclarar, vamos a decir, referenciar en función de la sección transversal del puente. Entonces nosotros tendremos en la sección izquierda la parte negativa o símbolos negativos. Vamos a indicar acá.
Y a la derecha, bueno, esto es la parte negativa a la izquierda, y la parte derecha te llevará símbolos positivos. Entonces aquí tendremos más y aquí tendremos menos. Simbología positiva, simbología negativa. Esto es para poder ubicar los valores que vamos a poner posteriormente de lo que sería el center line del vehículo. Ok. Carril 01. Vamos a empezar a definir lo que sería el carril 01 dentro del software. ¿Sí? Vamos a llevarnos estos dibujitos que van a servirnos de referencia para saber cuál es el vehículo de diseño que vamos a tener en el elemento. Ya los vamos a ver. Esos son los ejes del vehículo y estos se van a mover entre un punto y el otro. ¿Sí? Dentro del carril 01, él va a tener un movimiento tanto izquierdo como derecho. Ese movimiento tanto izquierdo como derecho va a determinarse como es el valor, y que este valor de 1,80 que estoy etiquetando es el ancho típico del vehículo o de los ejes del vehículo de acuerdo a la norma ASTRO. Vamos a definir carril 01. El carril 01 dentro del bridge, vamos a estipularlo, vamos a hacer, es este que está acá, es el que está más hacia la izquierda, ¿sí? Entonces el software va a decir, bueno, queremos referencia en función del center line. Este vehículo que está acá va a tener un movimiento desde el lado izquierdo al lado derecho dentro del mismo carril 01. ¿Cómo lo vamos a definir? Bueno, aquí lo primero que nos piden es colocar cómo va a ser la discretización, la longitud de discretización tanto a lo largo como a la transversal. Yo prefiero poner este valor 1 para que el cálculo sea un poco más exacto. Y a mano derecha tendremos el grado de discretización interna, que tendrá como máximo un cuarto de la longitud del span o de la longitud del puente, en este caso 30 metros. Y en la parte inferior tendremos un décimo de la longitud total. Eso es para la discretización, de donde va a ir colocando la carga y el aspecto de todo el movimiento desde el principio hasta el final del puente. ¿Sí? Eso es para la colocación de las cargas. Ahora, nosotros necesitamos establecer dónde está el punto inicial o la estación 00 y la estación final, que es la de los 30 metros de longitud, para poder definir la longitud total de lo que sería el lane. Aquí ponemos la primera, 00, y centerline offset sería la línea central que va a estar en el, valga la redundancia, en el eje de ese carril. Fíjense, si nosotros ubicamos en función del punto de referencia, ubicamos el punto central del carril 01, estaría a 360 más 1,80, que sería la mitad del carril 01, y allí estaríamos ubicando lo que conocemos como la línea OXEF del carril. ¿Sí? Vamos a cambiarle el color para que se diferencie acá, y vamos a ver cuánto es la medida. Bueno, acá. ¿Cuánto hay desde el carril OXE hasta el center line? Recuerda que el center line va a ser nuestro punto de referencia. Vamos a quitar esto un poquito más arriba para que no nos estorbe en el acotado. Acá. Y vamos a acotar. Vamos a alargar esto un poquito más para que me quede bien cuadradito todo. Y ok. Desde este punto hasta el center line del puente en general, vamos a acotar de aquí acá, tendríamos 5,40 metros. Entiéndase que ahora, como estamos del lado izquierdo, serán negativos, ¿sí? Sería menos 5,40 y eso lo llevaríamos a el modelo. Menos 5,40. ¿Cuánto es el ancho del width o del ancho del lane? 360. Le hicimos agregar. Y entonces fíjense que nos falta un punto, ¿no? Recuerde que el lane está constituido por un punto inicial y el punto final. En este caso sería la estación de 30 metros, el punto final. Y tendrá las mismas características del centerline offset 540 y 360 del ancho del width. Agregamos. Y listo, tendremos otro carril. Vamos a cambiar el color a este carril, un color más vivo.
Listo, amarillo. Entonces fíjense que acá lo único que nos va a faltar determinar es cómo va a ser las características de movimiento de ese vehículo en ese carril. Fíjense que si nosotros verificamos el camión de diseño, según la normativa ASTO, nos da las características geométricas del vehículo. Fíjense que están las cargas a la parte longitudinal y tenemos un ancho de eje de 1,80. Fíjense cómo está ahí, en la sección transversal. El mismo ASTO nos indica que tendrá un sobrevuelo o una distancia de que sobresalga el vehículo que puede variar entre los 30 centímetros y los 60 centímetros. Esto va a depender fundamentalmente si el borde del vehículo va a estar hacia un lateral o hacia la parte externa de la vía, o va a también estar en función de que haya otro lane, otro carril de diseño, por lo cual tendrá que tener mayor separación. ¿Sí? Entonces, vamos un momento aquí al plano y establezcamos esto. Si nosotros decimos, ok, este es mi vehículo, él se va a mover en este rango, vamos a definir el lado izquierdo del carril 01, izquierdo, y definiremos el lado derecho del mismo carril 01. Perfecto. Entonces nosotros vamos a decir, como el carril izquierdo y el carril derecho, tenemos dos opciones, si son bordes internos o bordes externos. Y de eso va a depender la longitud que vamos a desplazarnos, ¿sí? Porque ese es el punto máximo donde va a desplazarse el eje o donde se va a posicionar la rueda del vehículo. Entonces vamos a ver acá. Permítame buscar aquí que se me perdió el camión de diseño. Aquí está, aquí arriba. Entonces fíjense, esa distancia de 1,80, 30 a 60, será 30 centímetros si el borde es externo y será 60 centímetros si el borde es interno. Entonces dentro del software, acá en la definición del carril, me preguntan si el borde izquierdo va a ser interno o si el borde derecho será externo. Aquí está la cualidad para determinar cuál va a ser el movimiento máximo que vamos a tener del vehículo a lo largo del movimiento del lane. Entonces diremos, vamos a tomar esta línea izquierda, el lado derecho. Entonces yo voy a decir, vamos a poner esto aquí un poquito más abajo, y este sería el lado externo, porque fíjense que aquí abajo lo que tenemos es ya lo que sería nuestra defensa, y aquí fíjense que está la defensa, el borde de la defensa, no podemos montarnos allí, hay que tener el borde externo, y aquí sería lo que tendríamos como un borde interno, porque el carril tiene como frontera netamente a otro carril, externo, interno. Si estamos del lado externo, nos tendremos que mover unos 30 centímetros, ¿sí? Y si vamos al borde derecho, tendremos que tener unos 60 centímetros, borde interno. Vamos con el externo. El borde externo, yo voy a mover esta línea fronteriza para poder decir qué tan lejos estoy yo y saber cuál es realmente el movimiento que vamos a tener. De aquí a acá serían 30 centímetros. Y vamos a cambiarle el color a esta línea para que se... Vamos a ver acá. De aquí a aquí tendremos 30 centímetros, que es lo que acabo de moverme. Y mi vehículo de diseño no podrá poner el eje a más de esa distancia, ¿sí? Allí tendremos 30 centímetros. Cambiémosle el color y listo. Ahora, vamos con el borde derecho. Fíjense aquí, 30 centímetros de este borde exterior. Ok, ese punto es el máximo de apoyo. Borde externo. Mover esto aquí un poquito. Listo.
Vamos con el borde derecho, que ahora es interno. Tendrá que desplazarse 60 centímetros. Poner el mismo color. Y el eje de vía va a tener como máximo movimiento ese punto. Acá. Entonces fíjense que acá el ancho real de movimiento de carga variable que va a tener nuestro puente va a tener que ser entre el borde externo y el borde interno. Y el borde interno derecho es interno realmente porque fíjense que tiene como frontera otro carril. Entonces el carril izquierdo, el carril interno y externo va a variar en función de la posición del carril. Este, por ejemplo, vamos a acotar acá 60 centímetros, 30 y 60. Vamos a poner acá para que los números no se nos monten. Perfecto. Ahora, ¿qué va a pasar con el carril 2? El carril 2 llega a ser un carril que es fronterizo, y ahora nosotros tenemos que entender que el ancho que se va a generar, porque puede haber en el carril 2 otro movimiento, no importa si es en el mismo sentido o contrario, nosotros tenemos que establecer que tiene que haber una distancia más grande en este punto. ¿Por qué? Porque no vaya a pensarse que las personas del carril 1 en el carril 2 le van a quitar movimiento, ¿sí? Por eso fíjense que 270 metros. 270 metros es la longitud máxima de movimiento o desplazamiento lateral que va a tener el vehículo de diseño en la sección transversal del carril 01. ¿Sí? Él después se va a ir moviendo longitudinalmente a los 30 metros, pero va a tener un ancho de 270 como tal de movimiento. ¿Sí? Fíjense, lado izquierdo, lado derecho, borde externo, borde interno. Perfecto. Establecido acá. Lateral izquierdo externo, lateral derecho es interno, y listo. Ya con esto estaremos estableciendo esas medidas. Vamos a hacer el carril 02. Vamos a hacer uno nuevo. Carril 02. Igualmente 1 metro y 1 metro. Estación 00. ¿Cuánto es el centerline offset? Bueno, ahora vamos a buscar el punto central. En este caso, en función de esta línea, estaríamos 1,80 hacia la izquierda. Cambiar el color para que sea todo igual. Y este sería el centerline del carril 02. Ese centerline, ese carril 02, vamos a agregar esto que quede bien derecho, también tendrá una distancia de menos 1,80 con simbología negativa, porque se encuentra a la izquierda de la sección transversal. Entonces fíjese que acá, poniendo este valor negativo, nos va a poder determinar, bueno, vamos a poner los acotados que me faltaban de los anchos de carril. Todos son de 360. Perfecto. Y entonces diría menos 1,80 centerline offset. Ancho de carril 360. Le decimos agregar. Nos falta el segundo punto en la progresiva final, 30 metros del mismo ancho. ¿Cómo van a ser los bordes? En este caso los dos van a ser internos, ya que él tiene como frontera el carril 01, que es 1, y el carril 03, que es la otra frontera. Entonces eso hace que los valores, ambos, izquierdo y derecho, del carril en particular, el carril 02, ambos sean internos. ¿Sí? Entonces de aquí para acá tendré 60 centímetros. Y de aquí para acá, de derecha a izquierda, tendré 60 centímetros más, reduciendo el ancho de acción del vehículo de diseño. Vamos a traernos, vamos a ponerlo todo en las mismas líneas. Vamos a acotar, ahora anteriormente era 270, ahora es 240. Y este vehículo ya tendrá como límite de movimiento la rueda izquierda, este borde, y el otro tendrá como límite la rueda derecha de este borde. ¿Sí? Recuerden que esas cargas se van a mover puntualmente en cada eje, y eso es lo que hace el análisis
de carga móvil en el cálculo del puente. 60 centímetros cada uno. Ok. Ahora, hay un factor acá que es el factor de por qué tanto espacio. Uno es que los vehículos realmente sobresalen un ancho y dos es la línea de los ejes viales. Recuerden que cuando uno ve la parte de vías hay una línea continua, hay líneas discontinuas o doble líneas. Las líneas continuas, discontinuas nos indicarían que podemos en este punto hacer una línea discontinua y permitir el movimiento o cambio de carril del carril 1 o al carril 2 de un vehículo cualquiera. También puede ser que nosotros podamos desplazar del carril 2 al carril 1, pero si la línea es discontinua podemos hacerlo. Cuando es continua se dice que se puede hacer, pero con precaución. Es lo que dice la ley de tránsito. Y si tenemos una doble línea en esa situación, ya simplemente no podemos cambiarnos de carril en ese espacio, en el puente o en la vía. Por eso se deja también un espacio suficiente para establecer la parte vial y nosotros generar, vamos a decir, una sensación de seguridad a las personas de cada carril. Si circularan dos vehículos a la misma vez en los carriles, no sentirían que estos van a chocar entre sí. Además, esto también, el hecho de que este espaciamiento de 240 le va a decir al cálculo estructural que el área tributaria o de carga que va a tener el movimiento y su influencia sobre los elementos estructurales, ya sea de una losa de viga de concreto como este, o de acero, o un puente de losa, la distribución de la carga va a tratar de ser lo más uniforme posible y que va a variar en función del movimiento del vehículo y cómo va a afectar el elemento de apoyo que tiene en la parte inferior. Entonces, dicho esto, tendremos menos 1,80, menos 1,80, 360, interior e interior. Vamos a hacer lo que sería el carril 3. El carril 3 nosotros podemos copiarlo a partir de lo que sería el carril 2 porque es similar. Entonces nosotros decimos ok, fíjense, prácticamente es un espejo de la medida que tenemos en el carril 3. Copiar todo esto. Y esos serían los componentes que participarían en el carril 3, solamente que ahora la medida 1,80 será positiva y no negativa como en el caso del carril 3. Y el borde izquierdo y el borde derecho seguirán siendo borde izquierdo y borde derecho del carril 3. ¿Cómo van a ser? Internos ambos, ¿no? Porque tiene por la derecha el carril 4 y el carril 2 por la izquierda. Ahora vamos a copiar del carril 2, vamos a copiarnos la calidad y vamos a decir que el centerline offset le vamos a decir que sería de 360. ¿Por qué 360? Porque tendría que ser desde este punto que está el carril 2 hasta este punto del carril 3. Y tendríamos 1,80 hasta el eje central y después 1,80 más para el segundo eje. Como estoy poniendo referencia, el carril 2 tendrá que ser 360. 360 y fíjense cómo quedan los datos. Vamos a ponerle el nombre aquí correctamente. Carril 02, carril 03, corrijo, y aquí tendría que ser 1 y 1 y aquí 1,8 positivo, tanto para el punto en la estación 0 como para la estación 30 y el mismo ancho de carril, ambos con bordes internos. Decimos ok, vamos a hacer el carril 4, no lo voy a copiar, simplemente lo voy a hacer desde un principio y establezcamos las medidas. Carril 04, ahora ese es el carril que va a estar más hacia la derecha del puente. Discretización de 1 y 1. Estación 0. ¿Cuánto es el centerline offset? Vamos a ver el plano. De aquí a aquí en el punto lineal es esta misma línea de 5,40. Vamos a hacer un mirror. Y ahora tendremos una longitud de 5,40, pero esta vez va a ser símbolo positivo porque se encuentra a la derecha de la sección transversal. 5,40, ancho de carril 360, agregamos. Ahora, ¿cómo van a ser los bordes? Borde izquierdo y borde derecho, aquí tenemos que estar más atentos porque el borde derecho va a ser diferente. El borde derecho va a ser el borde
interno, corrijo, el borde derecho va a ser el borde externo, y hacemos un mirror, fíjense cómo queda. Ahora el borde derecho es el que tiene los 30 centímetros, que sería el borde interno, corrijo, el borde externo, y el borde interno queda en la izquierda, 60 y 30. Entonces aquí diremos borde derecho, externo, borde izquierdo, interno. Agregar estación 0, ahora agregar la estación 30 y hemos definido el carril número 4. Vamos a visualizarlo. Home, More, Show Lane. Vamos a seleccionar los 4 carriles. Con Shift presionado lo puede hacer. Mostrar el ancho del width. Y ahí tendremos nuestros 4 carriles de diseño. Carril 1, 2, 3 y 4, por donde vamos a hacer todo el movimiento. Vamos a guardar esto acá. Entonces, fíjense que es importantísimo conocer cómo es el desplazamiento y cuál es la ubicación que van a tener los distintos movimientos de vehículos sobre el puente para poder establecer correctamente cómo van a ser los carriles, y siempre en función del centro, del center line de la sección transversal y el layout, la línea layout del puente, ¿sí? Entonces fíjense, de esta forma nosotros definiremos correctamente cuáles son las características que va a tener tanto al lado izquierdo como al lado derecho el puente. Entiéndase que no se está considerando que vamos a tomar movimientos en un sentido o en el otro. En el diseño del puente siempre vamos a tener la consideración más desfavorable es que ambos vayan en la misma dirección, ¿sí? Ok, entonces, bueno, ingenieros, no tengo más nada que explicar hasta ahora. Hasta la próxima. En la próxima veremos otros elementos componentes del bridge, pero hasta aquí vamos a llegar con la parte de carriles. Espero que haya sido de su agrado. Hasta luego.